Bueno, seguimos acá hasta las 20 por Radio LED, como todos los jueves. Y bueno, Flor venía adelantando semana... Jorge suspenso. Bueno, semana intensa, estoy diciendo, meses intensos. Y hoy también hay un dato que salió, que es el dato de inflación. El IPC de febrero fue de 2,9%, idéntico al mes pasado. Y da al mes anterior, un acumulado los últimos 12 meses del 33,1%, si no me equivoco. Y para ampliar un poquito sobre esto y ver, bueno, hacer un doble clic de qué está pasando, nos va a acompañar, mirá qué conectadas que estamos, ¿eh? Nos va a acompañar Elizabeth Bacigalupo, economista de ABSEB. ¿Cómo estás, Elizabeth? ¿Cómo están? Un gusto, chicas, estar con ustedes. Muchas gracias. No sé, un poco qué análisis podés hacer a partir de este dato que salió hoy, si era el esperado, si era previsible, o qué lectura haces de esta situación. Mira, nosotros teníamos una previsión para el mes de febrero de más o menos 2,7, 2,8, de un poquito más arriba, pero la realidad es que más allá del dato puntual, Argentina está en un proceso de estancamiento de la desinflación, ¿sí? Claro. A pesar de tener orden fiscal, ancla fiscal, una política monetaria prudente, porque la verdad es que hoy no podemos coordinar expectativas de inflación en un número más bajo del cercano a 2-3% mensual. Siempre sabemos, es una realidad que bajar el último tramo, ¿viste? De la inflación es el más lento. Sí. La estabilización te baja la inflación rápido, ¿viste? Pero el última milla exige un montón de cosas, sobre todo que es muy difícil si no coordinás, si hay cambios de precios relativos, si hay inercia inflacionaria, si las expectativas están coordinadas mirando la inflación pasada. Entonces, ¿qué pasa? La inflación pasada te viaja en los contratos y en los ajustes de distintas pautas hacia el futuro. Hoy tenemos inflación pasada viajando al futuro y no logramos, y lo cual lleva tiempo, no sé, te doy un ejemplo, a Chile le llevó 5 años bajar la inflación a un dígito, a Brasil le tomó 3 años en los 90 bajar la inflación a un dígito, y todavía estamos lejos, ¿viste? Y realmente pasar de una inflación de casi 3 a una de menos de 1, no es un poquito, es cambiar de régimen prácticamente, claro, sí, es un montón, ¿viste? Y uno, si quiere, podría, ¿viste? Repasar un checklist de condiciones mínimas, y qué necesitamos para que la inflación baje, y creo que a las personas lo que más le interesa, a tu audiencia, es decir, bueno, ¿cuándo podemos ver una inflación de un dígito? Mirá, yo creo que una inflación viajando a ritmo de un dígito, o sea, que sea algo por debajo del 0,8% mensual, y vamos a tener que esperar hasta fin del año que viene o quizá 2028. Yo no veo la inflación a 0,8, 0,7, puede ser algún mes puntual, pero hasta no bien entrado 2027. La verdad es eso. Tenés ajuste de precios. Vos fíjate lo que pasó ahora, ¿no? En febrero tuviste la carne, 7% arriba. Sí. Ahora en marzo probablemente tengas el impacto adicional de lo que esperábamos del precio del crudo que se traslada a las naftas, que ya anunciaron las petroleras. Siempre hay algún shock, algún precio relativo que se suma, que te mantiene la tendencia que viene alta y no salís de ese esquema, ¿viste? Entonces, nada, vamos a hacer un proceso de desinflación lento, gradual, no sin altibajos. Creo que se va a consolidar, pero va a llevar tiempo, hay que tener paciencia, y el año probablemente, según nuestras previsiones, termine con una inflación que hoy está en 33 interanual, pero que no va a bajar del 25. No sé, en diciembre, cuando lleguemos a diciembre, probablemente tengamos un número de una inflación interanual de 25, ¿no? Viajando al 1 y pico por mes. Este es un poco el panorama. ¿Y qué perspectivas tenés vos más allá de la inflación, de lo que va a ser el año para la Argentina? Porque tenemos un contexto bastante complejo en lo local y en lo global. Mira, nosotros tenemos un escenario de un crecimiento moderado de la actividad económica, una previsión promedio de crecimiento para este año de
3,5, más o menos 3,4 en rigor, con mucha disparidad sectorial. Claro. Vos vas a tener sectores, los sectores que más tractores como minería, oil and gas, intermediación financiera y algunos otros sectores creciendo a tasas mucho más interesantes, y otros sectores un poco más desafiados, entre ellos la industria, el comer, viste, el consumo masivo. Consumo, sí. ¿Por qué? Porque no tenés mucho empuje de los drivers del consumo, ¿no? Sobre todo en consumo masivo. Fíjate que la actividad, el panorama monetario, ¿no? Lo que el gobierno había apostado muchas fichas a un aumento de la demanda de dinero, una remonetización, acompañando el aumento de la demanda de pesos, para de esta manera inducir una baja de tasas, una expansión del crédito, y ese proceso está un poco frenado, ¿viste? Si vos miras los indicadores, vos ves que si bien el crédito en términos interanuales crece, bueno, la cantidad de pesos no está creciendo la cantidad demandada ni ofrecida de pesos. Sí. Entonces, eso te pone de alguna manera un freno. Y el salario real un poco sube, pero se fue apagando. Sí, no acompañó. Y el empleo tampoco crece el empleo informal, el empleo independiente, el empleo registrado no está creciendo. Entonces, bueno, la masa salarial, con un crédito que está un poco más débil, salarios que no empujan tanto, no va a todo trapo. De todo modo, Argentina tiene unas cuantas cosas positivas, un proceso donde hoy la agenda macro, te digo, no está pasando tanto por la macro, sino la agenda económica, perdón, más que nada por la competitividad, la apertura, las reformas, y en ese contexto hay una reestructuración de la economía que genera algunas fricciones, pero bueno, es la dirección que alguna vez Argentina tenía que tomar, ¿viste? No podía, de eliminar distorsiones y normalizar te tiene algún precio, ¿no? ¿Y cuándo se podría empezar a ver un poco del famoso derrame hacia el consumo? Digo, hablando nosotras con varios quizás empresarios y compañías de diversos sectores, todos están como muy optimistas, diciendo que hoy no lo ven, pero como tarde o porque me lo dijeron varias veces en las últimas semanas, como que tarde o temprano va a llegar. ¿Hay como alguna, digamos, cuáles son como las principales condiciones para que finalmente, digo, todo este ordenamiento macro que estamos viendo se empiece a trasladar a la micro, digo, a la gente? Mira, es difícil ponerle una fecha de arranque. Nosotros creemos que 2027 puede ser un año que este proceso de transición se consolide. Acá hay una variable clave que todavía la macro está en camino de estabilización, pero hay una parte de la estabilización que no está completada, claro. ¿Viste? Que tiene que ver básicamente con una variable que no está directamente asociada al consumo, pero es el trasfondo del cual uno está esperando que Argentina termine de completar esta estabilización macro, que es, mira, tengo un proceso sostenido de acumulación de reservas, vuelvo a los mercados globales de crédito, puedo hacer el rollover de la deuda de manera normal, despejo el frente externo, el tipo de cambio ya, si bien hoy está calmo, ¿no? Todavía este frente se está construyendo, ¿no? Sí, entonces, es como que está bien, pero uno siente que puede pasar algo y moverse. Exactamente, porque el Banco Central está comprando dólares, pero las reservas netas todavía no se empiezan a acumular, ¿viste? No acumula, o sea, no está del todo completado. Entonces, estamos bien en lo fiscal, pero porque tenemos superávit, pero la recaudación está cayendo, o sea, hay algunas cuestiones que todavía faltan completarse, las reformas recién arrancan, y bueno, y hay sectores que se están reconfigurando y las empresas están mirando cómo en un contexto de mayor competencia, mayor apertura, desafíos en sectores como, qué sé yo, la automotriz con los autos chinos entrando, ¿viste? Hoy nosotros hablamos de esta brecha, hay consumo que es abastecido por importaciones, que antes se hacía la industria local protegida. Sí, como electrodomésticos. Exactamente, neumáticos, un montón de sectores. Bueno, y esto es consumo que sube, pero producción que no sube, y nada, los procesos de cambio estructural, de fricciones llevan tiempo. Yo creo que para 2027, si no hay shock externo, etcétera, debería verse un proceso más sostenible de crecimiento
y con un poco más de derrame hacia la gente común y corriente, digamos, ¿no? Pero no va a ser lineal, o sea, no va a ser homogéneo. Claro. Va a haber diferencias. Sí. El que esté empleado en determinados sectores, por ponerlo en términos de empleo, va a tener un beneficio del que esté en sectores que se contraen, que se reconvierten, que se concentran, y va a estar más desafiado, ¿no? Y a nivel regional también, no es lo mismo el que viva en el sur, Vaca Muerta y en el entorno, que el que viva en el conurbano bonaerense, ¿viste? Claro. En sectores muy dependientes de la industria. Entonces, esta heterogeneidad por sector, por región, y también hay un fenómeno de cambio tecnológico, ¿viste? O sea, todos los fenómenos coexisten. Argentina no va a ir a un consumo que vuela, no vamos a ver Argentina creciendo a tasas chinas en consumo, eso desde ya no, pero creo que puede haber un proceso más sostenible, más normal de crecimiento, quizá para el primer trimestre de 2027. ¿Y el tipo de cambio está en un punto de equilibrio? ¿Cómo lo ves? Mira, el tipo de cambio, hablar de tipo de cambio de equilibrio cuando todavía no está de todo normalizado todos los flujos es una entelequia, es una entelequia. Sí. Porque ¿cuál es el equilibrio? En una economía que además está va hacia un proceso de reforma estructural, el tipo de cambio depende de la estructura económica. Equilibrio interno y equilibrio externo. Estás cambiando la estructura y, bueno, habrá un nuevo equilibrio a largo plazo. Lo que sí sabemos es que con el perfil exportador que Argentina está desarrollando, tiene chances de que el tipo de cambio real de equilibrio sea más bajo que lo que fue en el pasado, ¿sí? Porque tenés Vaca Muerta, porque tu balanza energética probablemente llegue a 30.000 millones en 5 años, entonces dólares no parece que falten, ¿sí? A mediano plazo. Eso es una noticia importante, porque es una noticia que no tuvimos en la década del 60 cuando hablábamos del deterioro de los términos de intercambio, ¿no? Claro. Y cuando la restricción externa era decir, van a faltar dólares. No, acá a mediano plazo los dólares parece que están. Entonces vos podemos decir que y hoy el tipo de cambio no le sobra nada. Si la competitividad en Argentina no va a venir del tipo de cambio. Si Argentina acumula reservas, entran dólares por la cuenta capital, entran dólares por la cuenta financiera, no creo que tengamos un problema de atraso cambiario como algunos piensan, que estamos con un tipo de cambio súper bajo, ¿no? Bien. ¿Y el objetivo de dolarizar, eso crees que quedó totalmente descartado? ¿Hay alguna chance? ¿Podría ser una posibilidad o...? No la veo porque seguimos con las mismas condiciones. Vos para dolarizar necesitas tener reservas. Sí. Y seguimos con el mismo problema de reservas que teníamos antes, porque las reservas verdaderas del Banco Central son negativas. Entonces, por más que tengas 46.000 millones de reservas brutas, casi todos son reservas prestadas, claro. Prestadas por el swap de China, prestadas porque son encajes de los depósitos de los particulares, porque tenés los repos de los bancos, porque tenés el swap de Basilea y porque el Fondo Monetario te prestó plata, 14.000 millones en el préstamo. Entonces, no tenés reservas propias. Entonces, las condiciones, más algunas otras condiciones de dolarización que habría que repasar, que no es el objetivo técnico ahora, pero... no están dadas las condiciones para dolarizar, o a qué tipo de cambio dolarizar, claro. ¿Viste? Me parece que es algo que por ahora y por bastante tiempo no va a traer, salvo que vos tengas algún shock o un cisne negro que diga, bueno, tengo que hacer un cambio de régimen, un golpe de escena, pero no lo veo. Bien. Bueno, Elizabeth, te agradecemos mucho por esta entrevista. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos acompañó Elizabeth Bacigalupo, economista de ABCEP. No se vayan, que seguimos con más Concepto Negocios.